quiero compartir con ustedes una preocupación y una, digamos, responsabilidad que tenemos todos, los colegas y los arquitectos y todos los profesionales de Venezuela con respecto a la vulnerabilidad de esta ciudad, que es gigantesca y además es plural, es una vulnerabilidad en muchos sentidos. A mí me tocó, por casualidades de la vida, tuve en dos años diferentes relaciones como profesor en la Universidad de Columbia en Nueva York, y me tocó tener con ellos una relación en la cual vinimos a Caracas para estudiar unas cosas con los alumnos de posgrado de diseño urbano. Y posteriormente, un par de años después, resulta que un instituto que pertenece a la Universidad de Columbia y que es de las más importantes instituciones de estudios de la Tierra, de estudios de riesgos de la Tierra, se llama Lamont Doherty Earth Observatory, y es una institución de primer nivel que cubre todos los aspectos de peligros naturales y de estudios naturales. Por ejemplo, en la rama de la oceanografía, tiene un barco oceanográfico propio muy grande que anda por el mundo explorando el subsuelo y las grietas y las fallas del océano. Pero así como eso, en vulcanología, en sismología, en tormentas, etcétera, tifones, es de las primeras instituciones que aparecen cuando hay noticias de catástrofes, generalmente entre los 2 o 3 instituciones que la prensa internacional consulta. Es ese instituto, que pertenece a Columbia University y ha trabajado privadamente con grandes empresas petroleras, pero también con muchísimos estados en el mundo, con problemas sismológicos en Japón, en China, generalmente en todo el mundo. A mí me sorprendió lo siguiente, como creo que les sorprenderá a ustedes, ¿no? Que es que esa institución de ese altísimo nivel quiso hacer una primera experiencia que la han repetido después, uniéndose con el Departamento de Planeamiento Urbano de Columbia y el Departamento de Diseño Urbano de Columbia, con el fin de que las 3 maestrías, la de Desastres Naturales, Planeamiento Urbano y Diseño Urbano, pudieran trabajar conjunto en tratar de ver las influencias de los desastres naturales en las ciudades y cómo se podían prever y qué consecuencias tienen y qué prevenciones a tiempo podría haber para introducir en la planificación de la ciudad y en el diseño urbano elementos que disminuyeran las víctimas humanas y los gastos de reconstrucción que podría acarrear. Y ellos eligieron, de todas las ciudades posibles, eligieron Caracas. O sea, para ellos era un prototipo de una ciudad sumamente vulnerable, con claras deficiencias, pero además Caracas tenía en ese momento el beneficio de que le había caído aquella gran lluvia de fondos por el petróleo, el alza del petróleo, y ellos veían que se podía introducir correctivos que siempre cuestan dinero en una sociedad que podía entonces pasar a ser pionera en la aplicación de principios de prevención en una ciudad en el mundo. Pero la eligieron, por un lado, por los riesgos enormes que había, las fallas en planificación y los correctivos que se podían tener en varios de los aspectos que tienen que ver con la falla de Caracas. Y ellos me pidieron, como ya había la experiencia mía anterior con planeamiento urbano y diseño urbano, ya habían venido aquí a Caracas, que si podíamos volver a preparar un viaje acá, dando contactos con las autoridades y con los entes, digamos, científicos venezolanos, porque ellos tenían algunos contactos ya, pero digamos ampliarlo, y poder luego, con un trabajo terminado, de vuelta, por cierto, a Nueva York, volver con el trabajo terminado y presentarlo a las autoridades, invitando a que esto en Venezuela se desarrollase con la ayuda o sin la ayuda de este centro en Estados Unidos.
En el Instituto Lamont Doherty, una de las figuras clave es un alemán, que es un científico maravilloso, experto en todos los temas de la Tierra. Y él rehúsa, le molesta que se llame estos desastres naturales. Él dice que son desastres humanos. O sea, la naturaleza tiene una manera de moverse, tiene una manera de vivir, tiene sus ritmos, sus lluvias, sus terremotos, sus inviernos y veranos, sus calores, etcétera, sus grietas, sus fallas. Y el hombre es el que se introduce en pleno desarrollo de esa naturaleza y sin darse cuenta de lo que está haciendo, comienza a meter ahí su hábitat, que son las ciudades, sus carreteras, sus túneles, sus puentes, etcétera. Claro, y la naturaleza se mueve como se ha movido siempre. Cuando los españoles vinieron a Caracas, se empeñaron en fundar Caracas donde está fundada. Pero toda la falda del Ávila, desde La Pastora hasta La Urbina, jamás tuvo un asentamiento de los indios. Porque los indios, que tenían mucho más tiempo acá, por supuesto, ellos decían, la montaña se cae. Y no tenían ningún asentamiento ahí. Los asentamientos de los indígenas estaban en las colinas al sur. Pero los españoles, pues, con su fe ciega y con su falta de conocimiento del lugar, no es natural porque eran recién llegados, se empeñaron en formar Caracas. El sismo peor que ha tenido Caracas es el sismo de 1812. Es mucho peor que el que tuvimos en el año 67 y fue un sismo de casi grado 8. En algunos análisis se pone como grado 8 y en otros es 7.8. Pero para que tengan una idea estremecedora o digamos preocupante de la cantidad de muertos que hubo, pues llegó a haber entre 14.000 y 20.000 muertos y Caracas tenía solamente 50.000 habitantes. Fíjese la proporción, es bárbara, ¿no? Es una proporción, pero todavía es peor para nosotros si nos ponemos a dar cuenta que Caracas en ese momento, en 1812, eran casas de una planta, con techo de teja, no eran placas de concreto. Justamente en 1967 hubo el terremoto de Caracas, que fue enorme también en ese momento, donde se cayeron tantos edificios y hubo cerca de 200 y pico mil muertos, ¿no? El tema del estudio de Columbia tiene muchísimas vertientes, porque claro, como les he dicho antes, los errores que tiene Caracas son gigantescos, ¿no? Pero si tengo que empezar por uno de los poquitos que vamos a tratar hoy, indudablemente que tiene que ver con los ranchos, porque en los ranchos vive más de la mitad de la población. Y tenemos que recordar una cosa también, viéndolo en perspectiva, igual que hablábamos lo del terremoto de 1812, que la Caracas de 1967 no es igual a la Caracas de 2017 en los ranchos, en absoluto. Los ranchos en aquel momento, en el año 1967, si ven ustedes la foto, primero ocupaban un área mucho menor, pero además eran ranchos de una planta o máximo dos. Y aún así hubo muchísimos muertos. Pero es que hoy, en los ranchos, lo que llamamos ranchos nosotros, que son construcciones fuera de ley, fuera de cálculo, fuera de estructura, fuera de planificación, en esos ranchos tenemos generalmente de 6 a 7 niveles. Ya son edificios mal construidos, que además generalmente no han construido fundaciones para 7 niveles, sino son las fundaciones para un rancho de un piso al cual sumaron 2, 3, 4, etcétera, hasta donde llegaron ahora. Es la fórmula ideal para el desastre nacional. O sea, lo que tenemos nosotros montado alrededor de Caracas es es un desastre anunciado. Lo deberíamos saber cada vez que lo vemos. Y lo que yo voy a tratar hoy, mostrándole unas fotos de Haití y después de Caracas, es qué es lo que pasa, lo peor que pasa con un terremoto en un cerro, digamos, como lo que tenemos en Caracas, porque Haití era casi igual, ya lo verán, y es la incomunicación.
Resulta que no ha habido nadie en todos estos años de democracia, ni en la Cuarta ni en la Quinta República, que se ha preocupado por garantizar la accesibilidad del cerro, aunque haya deslices por agua, que es una de las causas por las cuales los ranchos se caen, o aunque haya terremotos, que es la otra gran causa por la que los ranchos se caen. Las callecitas de acceso se han dejado de 2 o 3 metros, a pesar de que han crecido los edificios en los lados, lo cual automáticamente, como lo verán en el caso de Haití, hace que todas las calles queden bloqueadas. Es imposible llegar a ningún rancho, y lo peor no es la muerte súbita de la onda primera del sismo, sino es que queda la gente atrapada en unos ranchos que no tienen acceso, que no hay área para aterrizar con helicóptero, que no puede entrar la policía sino utilizando entonces retroexcavadoras y máquinas demoledoras, etcétera, porque todo el cerro se vuelve una enorme montaña de escombros, donde adentro sigue habiendo la mayor parte de la gente todavía está viva y va muriendo en los 2 o 3 días siguientes. Ese fue el caso de Haití.